le íbamos a contar a sus compañeros qué habíamos visto el día lunes. ¿Y era un tema nuevo? Yo vi lo que mandaste, profe, al grupo. Derivadas, digamos. Habíamos Pero empezado, no, gracias. no es nuevo, porque ya hemos visto algo. ¿Se acuerdan que habíamos visto Sí. el tema de derivadas? Ya lo habíamos empezado a ver. Creo. ¿Sí? ¿Te acordás, Martina, algo o no? Sí. Sí. Un poquito, sí. Habíamos visto derivadas, ¿sí? Y no hemos visto nada de lo que había preparado nuevo porque yo decía que yo clase a clase iba a traer como objetivo de qué quiero que logremos en esa clase, y cuando les pregunté qué creían ustedes que querían saber cuando concluya esta clase, Ronnie me dijo que quería saber una tarea que les había dado antes, entonces no vimos nada del tema nuevo, sino que nos fuimos a repasar lo que habíamos visto antes, ¿sí? Antes de las vacaciones. ¿Sí? Entonces, ¿ha quedado alguna duda? ¿Alguien ha intentado hacer la tarea que les he dejado? Esperen que hay alguien en la sala de espera. La tarea que les dejé. Sí. ¿Sí? ¿Y hubo dudas, Ronnie? No, o sea, la única duda que tengo, pero calculo que debe ser así. Por ejemplo, Vamos. vi que tenemos el 2, 3, 4, 5 y 9. Sí. Con el concepto de derivada. O sea, sin el Con concepto. la definición de derivada. Definición. Bueno. Sí. Por ejemplo, yo sé que x3, ¿viste en el punto 3? Yo tenía que resolver x3. Bueno, lo hice, me dio 3x al cuadrado. ¿Lo hagamos acá, querés? Así Martina sabe. No, pero ese me dio bien, o sea, 3x al cuadrado. Sí. Bueno, en el 4 yo tengo 3x al cubo. O sea que vos tenés el 3 más el x al cubo, que sé que es 3x al cuadrado. Te dicto todo el 4. 3. Se hace 3 por 3, ¿no? Sí, 3 por 3 y después tipo le pones el X al... Yo les propongo... Pero en la definición solo hacemos el X al cubo, ¿no? Pero no era eso lo que la profe, no era eso lo que usted nos pedía que hagamos en el 3, 4, 5 y 9. Era lo otro con el... Con la definición. ¿Con la definición? Sí, por eso te digo. Por eso yo lo hice ya con la definición. Quieren que lo hagamos. Hagamos uno para que Martina... Bueno, el de x al cubo. Martina, Kiria... No, el 3 ya tiene todo. Que no vinieron a la clase pasada, sepan de lo que estamos hablando, ¿ah? ¿Les parece? El 4 sería. Sí, profe, porque no entiendo nada. Bueno, la idea, les cuento a todos, la idea es que, a todos, la idea es que, utilizando la definición de derivada, hagamos justamente, elegí estos 5 que les mandé la foto al grupo, ¿sí? Esos 5 ejercicios, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 9, porque son sencillos de hacer, ¿sí? Aplicando la definición de derivada. ¿Qué decía la definición de derivada? A ver, quiero escucharlos. Bueno, límite de... La derivada se definía, o sea, eso, como el límite del delta cuando delta tiende a 0. Tiende a 0, ¿de qué? De la función. De la función evaluada en x más delta de x más menos f delta de x. F de x dividido en delta de x, ¿sí? Entonces, esa era la definición de derivada, ¿sí? Entonces, la clase pasada hicimos, si ven, ya les voy a subir el video, la verdad que he estado mal, no los he subido, pero ya lo voy a subir. Cuando termine la clase de hoy voy a intentar subir. La idea es que a la función que me dan, por ejemplo, la que estaba hablando Ronnie, que era, ¿dónde está? Los 4. 3x cubo más 5x, a ver, vamos a borrar esto, vamos a poner bien ahí. Más 5x menos 2.
igual a 3x cubo. Yo creo que cada vez escribo más que más 5x menos 2, ¿sí? Entonces, antes de saber cómo son las reglas de derivación, ¿sí? Porque, a ver, si yo lo hago con regla de derivación, ¿a qué es igual la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada de esta función que está acá arriba? 9x al cuadrado 9x cuadrado y 5. más Creo. 5. Más 5. Sí. ¿Sí? Esa es la derivada. Mm. Ahora que estoy viendo, Martina me pone cara de no sé nada de lo que están hablando. Entonces, vamos a ir a este. Está. Entonces, fíjate, Martina, que fíjate, Martina, que la clase, antes de irnos de vacaciones, Martina, Kiria y Priscila, que no estaban ayer el lunes. Antes de irnos de vacaciones hemos visto un video, ¿se acuerdan? En donde podíamos sacar una definición de qué era la derivada. De ahí vimos cómo se definía la derivada, ¿sí? Que era el límite, el resultado de la variación de y sobre la variación de x, o sea, cómo cambia y en función de cómo cambia x. ¿Sí? Y después habíamos visto algunas reglas, después habíamos hecho algunos ejemplos aplicando la definición de derivada. ¿Sí? Entonces, si era una constante, aplicamos la definición de derivada, el límite cuando delta de x tiende a 0 de, esto es lo que vamos a hacer ahora para la función, ¿sí? Para la función más compleja, pero acá lo habíamos hecho para una constante, cuando f de x es igual a un numerito. ¿Sí? Por ejemplo, f de x igual a 8, o f de x igual a un número, 3. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer ahora para esta función. ¿Sí? Para esta función que está acá. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Me van a dictar o no? Primero que todo, acá podemos ver que esta función la podríamos separar en 3 partes. ¿Sí? Para aplicar la definición. Esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. De tal manera que yo puedo poner que la derivada va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De f de x más delta de x sería, si este es el primer f de x que voy a tomar, ¿sí? Sería como 3 x más delta de x al cubo ¿sí? Necesito que me digan sí o no porque no lo estoy viendo. Sí. Ronnie y Juan José. Eso es lo que me había faltado a mí, profe. Poner el 3 adelante. Claro, a mí también. Yo no sabía eso. Yo pensé que quedaba excluido y después lo multiplicaba por el Claro. 3. Y bueno, O pero sea, lo multiplicaba, pero va a ser lo mismo. Ronnie, te tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, no está mal sí, no si lo sabía nomás. hacemos la definición de x al cubo. O sea, hacemos la derivada de x al cubo con la definición solo de x al cubo. Y lo multiplicamos por 3. Y bueno, lo ideal sería que lo hagan con el 3 adelante. Pero si No, vos pues haces como esto y dices. después lo multiplicás por 3, el resultado va a ser el mismo. Yo me voy a dar cuenta que sí lo entendés. No sé si no sé si entienden lo que estoy diciendo. Sí. Sí. O sea, si ustedes no le ponen el 3 a este acá, pero al resultado lo multiplican por 3, está bien. ¿Sí? No. Mucho mejor
sí, directamente lo multiplican acá por 3. Sí, está bien. ¿Sí? Más el límite de delta de x tendiendo a 0, de ahora del 5x, que sería 5 por x más delta de x. Fíjense que acá pasa exactamente lo mismo. Menos 5 por x, todo dividido en delta de x. ¿Sí? Y después me falta el 2 menos el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x va a valer 2 y f de x también va a valer 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente una función que no depende de x, es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si desarrollamos el cubo del binomio, ¿sí? Vamos a poner de vuelta el límite de delta de x tendiendo a 0. ¡Ay! ¿Cómo era el cubo de un binomio? 3x al cuadrado. Ah, No. queda fuera. 3 adelante. X al cubo. Sí, sí. X al... Al cubo. Porque es el Ah, el cubo, sí. X al cubo Más 3x al Más cuadrado más 3x al cuadrado 3 por AX, delta X. por delta por x delta de X. Bien. Más más 3x Por delta de x al cuadrado. perfecto. Más delta de X. delta de x al cubo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Lo único que hicimos fue hacer el cubo de un binomio. ¿Sí? ¿Qué? El cubo del binomio, si no se acuerdan, está en las presentaciones anteriores. ¿Sí? Más el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? Fíjense, 5x más 5 delta de x menos 5 sobre delta de x. ¿Sí? Lo único que hice fue distribuir esto. ¿Sí? Y acá directamente 2 menos 2 es 0, o sea que acá ya me queda 0. ¿Sí? Ahora bien, 5x menos 5x se va, y el delta de x luego se va con este delta de x. ¿Sí? Yo no ¿Qué pasa? entendí esa última parte. O sea, ahí cuando hiciste, por ejemplo, el 5x, ¿se puede hacer así y tachar el de arriba sin que estén multiplicando nada con el de abajo? Es que mira, si yo hago 5x menos 5x se va. ¿Sí? Y en un paso posterior me quedaría esto. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, entonces este delta de x, este delta de x se va con este delta de x, ¿entendés? Ahí entendí. Y el 0 queda porque ¿Por qué qué? porque el 2 era, no sé cómo explicarte, lo que nos habías explicado. O sea, que Constante. quedaba 0. Porque es Ahí, constante. esa palabra. Claro, porque me queda, fíjate, 2 menos 2, 0. ¿Sí? Sí. Yo tenía que Profe. hacer, decir. No, sí, hay que poner así el límite o sea, de la primera derivada que vamos a sacar, más después la derivada de la segunda, ¿sí? O puede ser tipo por separado. Sí, lo hago por separado justamente. ¿Para qué lo hago por separado? Para que se pueda ver. Lo tengo que hacer por separado, porque fíjate que después
no sé si llegamos a ver la clase pasada, pero hoy lo vamos a ver, las derivadas, no, che, si esto está en la presentación anterior, para un segundo, que les voy a poner lo otro. Pantalla. Fíjate que acá, pero caramba. Acá, ¿sí? La derivada de una suma o una resta es igual a ¿qué? A la suma o la resta de las derivadas de cada una de las funciones. ¿Qué es lo que está pasando en esto que estamos viendo? ¿Me seguís, Juan José? Sí, sí. ¿Sí? O sea, acá, esto hemos visto antes, ¿ves? Cuando yo tengo una función que está formada por dos funciones más pequeñas, una suma o una resta, ¿sí? La derivada de esta función es igual a la derivada de esta más menos, más menos. La derivada de los sumandos sería. Claro, exactamente, la derivada de los sumandos. Bien. Sí. ¿Sí? Entonces está mal si yo hago así, que yo le hice por separado, no sé si se llega a ver. Claro, pero él lo que dice es que le hizo una arriba y después hizo una abajo, Resolví así, o sea, ese, y después, claro, resolví uno. Hizo agarré cada con el seis término, y en resolví pocas el otro. palabras. Quiero ver tu... cada término por separado, después unió todo. A Lo ver, mismo. para que quiero ver. Juan, José, habla. Así, y mostrar. Así no sé si se ve. Por ejemplo, este es el primero. Dice, comencé haciendo uno. Está acá. Creo. Y después terminé este, me dio el resultado y se comenzó a hacer el otro. Está Y bien después arriba porque lo acá hiciste... los uní. Está perfecto porque lo hiciste por separado. Está bien, está bien, está bien. O sea que esto de la derivada de la suma o diferencia de funciones para reducir la carga de trabajo, va, por decirlo de alguna manera. No, esto es para que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. Después, no vamos a hacer así. Vamos a hacer mucho, es mucho más fácil la derivada. Sí, pero yo quiero que conozcan cómo es el camino. Bueno, y esto ya lo terminan ustedes. Sí, hacemos por las reglas, va, sí, se entiende. Y por ejemplo, en la facultad, ¿qué se hace? Depende, obviamente, de la carrera, ¿no? Pero, ¿se hace esto o...? O regla. No, en una parte es con esto y en otra parte es con las reglas. Es mucho más fácil con las reglas y se trata de ir simplificando. ¿Sí? Claro, porque yo conocí un chico que me dijo que estudiaron en una universidad de ingeniería y me dijo, yo conocía la regla, o sea, cómo se hacía fácil, así. Pero cuando fui a la facultad de ingeniería, era como que tenía que saber del trasfondo, o sea, cómo, Claro. el por qué. Bueno, eso me dijo. Claro, pero después, cuando vas a utilizar, cuando la vas a aplicar a la matemática, ¿sí? Cuando vas un paso más adelante, primero te cocina la matemática y de esa manera aprendes. Y después cuando vas a aplicar lo que sabes de matemática, obviamente que utilizas lo más sencillo, lo más rápido, lo instantáneo. ¿Sí? Si vos querés calcular, no sé, por decirte, el flujo calórico que hay entre un cuerpo y otro, ¿sí? O el calor que emana un horno, o el calor que necesita, y Esa es la regla. necesita usar, exacto. No te vas a poner a hacer la definición de derivada, vas a usar la simplificada. Pero vos tenés que saber, ¿De dónde sale? cómo se hace la simplificada para poder interpretar los datos. Mm. ¿Sí? Y una pregunta de curiosidad, ¿usted, por ejemplo, cuando trabaja con sus cervezas artesanales, ocupa Sí. matemática mucho o no tanto? Sí. ¿Sí? Cálculo de qué, por ejemplo, de porcentajes, de soluciones, de concentración, cómo armar una concentración, el tiempo, ¿sí? Para extraer algún compuesto, la carbonatación, cuánto tiempo lo tenés que dejar a determinada presión, son todos cálculos. Ujú. ¿Sí? Bueno, nos quedan 6 minutos. Cuando se corte se vuelven a conectar, ¿sí? Porque quiero hoy ver un poco de esto. Entonces, vamos a comenzar por acá, ¿sí? Ahora la función vamos a tener, va a ser una función que está
formada por dos subfunciones más pequeñas, ux por b de x. ¿Sí? No es como la suma, esto ahora es un producto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gracias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero derivar, la derivada de un producto va a ser la derivada del primero, u' por el segundo sin derivar, por b, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Vamos a hacer esto, un ejemplo. ¿Sí? Acá. Vamos a sumarle a esto. Ese es el otro paso. Ahora Siguiendo. La función va a estar formada por 3x al cubo por x al cuadrado. ¿Sí? Fíjense. Acá yo tendría este que está acá, sería el u de x, ¿sí? Y este que está acá sería el b de x que me pone ahí en el ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía la teoría? Me decía, la derivada, y esta es una de las primeras simplificaciones, Ronnie, vos que preguntabas, ¿sí? Sí. ¿Cómo tendría que hacer esto con la definición? Imagínate, tendría que poner el límite cuando f de x más delta de x menos f de x, o sea, tendría que ser una cosa kilométrica, un chorizo de ecuación para encontrar esta simplificación que estamos por ver. ¿Sí? Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Segundo. O sea que tenemos que encontrar primero la derivada del primero y después la derivada del segundo para poder hacer Claro, entonces, ¿cómo sería la derivada? Derivada. Sería 9x X al cuadrado. X al cuadrado. Perfecto. ¿Y la derivada del segundo, cómo sería? 2x. 2 por x. Quiero saber si Kiria, Martina, que vaya para allá a ver los nombres, Mariel, Juan, Gonzalo, Priscila, Atila, Ignacio, Miguel, entienden de lo que estamos hablando, porque solamente estamos hablando 3 personas. 4. Yo más o menos. Es Más o bastante menos. difícil. Bueno, cuando ¿qué hemos utilizado acá para hacer esta derivada? Para hacer esto, después voy a borrar esto que estoy haciendo en rojo, ¿sí? Para hacer esto hemos utilizado una propiedad, ¿sí? O una simplificación que dice, cuando yo tengo x a la n, vamos a sacar la n porque con la n no lo entiendo, perdón, con x al cubo, por ejemplo, lo que se hace es, se baja este exponente como producto y al exponente se le resta 1, ¿sí? Entonces, de esta manera me queda 3x al cuadrado es la derivada, ¿sí? Esto lo vimos, quiero que vean, para que repasen, ¿sí? Esto lo vimos en, acá fíjense, ¿dónde está? Acá lo vimos, ¿sí? Después de ver, por ejemplo, acá vimos el x a la 1, después lo hicimos en clase, fíjense, al x al cuadrado, y lo hicimos en clase al x al cubo, y de ahí encontramos esta simplificación, ¿sí? Que es, cuando tengo una función que es x elevado a un número, la derivada de esa función es igual a ese número por x a el número menos 1, ¿sí? Le resto un 1 al exponente. ¿Sí? ¿Se entiende, Martina? Pero bajo el número, sería que bajo el número de que está en el exponente Sí. y le resto 1 al exponente. Y le resto 1 al exponente. ¿Sí? ¿Kiria? ¿Kiria? Sí, profe. Bueno, ¿Martina? Sí, sí. ¿Sí, sí? Eso entendí. Bien. ¿El resto? ¿Que me dé alguna señal de vida? Voy a intentar. Uy. Ah, No, nada. ¿entendiste o no entendiste? Hasta ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, volvamos a la pantalla en blanco. Nos queda un minuto. Terminemos con esto. Entonces,
Si yo tengo 3x al cubo, ¿qué tendría que hacer? ¿Por qué es 9x cuadrado? Porque tendría que, tengo el 3 adelante, tengo que bajar el 3, dejar x a la 3 menos 1, ya que me queda al cuadrado. De ahí sale 9x cuadrado, ¿está? Sí. Y Y ahí en el x cuadrado el hiciste lo mismo, bajaste nomás el... Bajé el 2 y hice 2 menos 1, 1 y me quedó x a la 1. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora bien, me resta solamente armar. ¿Sí? Entonces la derivada f', ¿a qué va a ser igual? Rápido que nos quedamos sin tiempo. U', entonces va a ser 9x cuadrado por b, que es x cuadrado, más la derivada b', que es 2x, por u sin derivar, que es 3x cubo. ¿Sí? Entonces sigo esta, es como una receta de cocina. Sigo esto. U' por b más u por b', es lo que está acá. ¿Sí? Este que está acá es u',